Jorge Donofrio, el ministro... Está Donofrio, está el de la provincia, que es hombre de Massa, ex jefe de gabinete de Federico de Achával en Pilar, dirigente político que viene militando con Massa desde el 2013. No, claro, a ver... En algún momento quiso ser intendente de Pilar, hizo un acuerdo con de Achával. Esto es un escenario, esto es, a ver, una película de terror. Todo lo que... Massa, ¿qué les ha dicho? Massa, ¿qué les ha dicho? Oigan, primero creyó que la extorsión se la hacen a él. Justamente, como es el área, ve fantasmas en todas partes. Massa está viendo fantasmas. Es más, en la primera intervención que se tomó casi por cadena, porque es el tema principal del día, habló de un empresario al que le llaman el amarillo. Sí, habló de dos empresarios, uno de ellos al que le llaman el amarillo. Ninguno de los dos estaba en esa reunión, por supuesto. Estaban los presidentes de las cámaras. ¿El amarillo por qué? Por macrista. Claro, y después los otros que serían peronistas. Ok. Ve fantasmas, cree que esto se lo han hecho a él. Algunos medios kirchneristas están diciendo que acá está la... No, en esto hay una actitud paranoica de cómo me lo van a hacer a mí, ahora que estoy en campaña, ahora que soy el candidato. Ah, bueno, entonces ahí mezclamos gestión con campaña. De hecho, ¿esto fue campaña o gestión? Las dos cosas. No, me parece más campaña que gestión, porque es no hay límite. vituperar en público al mediodía, no va a haber límite, para después acordar y decir, la mesa es esta, la mesa está servida, hay que hacerlo con acuerdo. No, esta puesta en escena es digna de la película El Padrino. Les está diciendo, oigan, ustedes que vienen parásitos, parásitos del Estado, les digo. Parásitos del Estado. Buscame esa partecita, Pablo, por favor. Perdón, la dirigencia política le dice parásito del Estado a empresarios que viven porque la política estableció un sistema que la política define. Bueno, es que a eso voy, Paulino, a eso voy. El que planteó un escenario parasitario, un escenario parasitario en el sistema de transporte es el Estado Nacional, el que medra con este tipo de empresarios, que son empresarios parásitos, porque son empresarios prebendarios, porque la rentabilidad se las da el Estado. Hoy escuchaba a quien es, cuando uno a veces dice livianamente, bueno, son las internas de la UTA, la verdad que la vergüenza es Roberto Fernández. Yo escuchaba hoy, creo que con Jorge Lanata hablaba en Mitre, digamos, el de la lista azul, no me acuerdo en este momento. Bustin Duy. Bustin Duy, muy bien. Bustin Duy decía, el hombre que dicen que es el hombre de Dota, digamos, que le disputa la interna con... Ponele, pero decía algo razonable. No quieren cambiar el sistema. Estos empresarios no tienen ningún incentivo para hacer funcionar bien las unidades, para darle servicio como corresponde a los usuarios. Y es en todo el país prácticamente así. Porque es un subsidio a la oferta, no a la demanda. Obviamente. No está pensado en el que usa el transporte, no está pensado en aquel que tiene la SUBE. Entonces, vos armaste un escenario para empresarios parasitarios y después te quejás de los empresarios parasitarios. Mirá, pero además, perdón, cuando discutís paritarias, que es lo que estaba en discusión hasta hace un mes, ya eso está arreglado porque se firmó, el que define es el Estado, porque depende de si te doy el subsidio o no para que lo puedas pagar. Con lo cual, en realidad, el empresario dice, yo no tengo problema. ¿Cuánto quieren ganar? 600.000 pesos, no tengo problema. Esos son 15.000 millones de pesos más de subsidio por mes. Me lo tiene que dar el Estado. Listo, me lo tiene que dar el Estado. Por eso, digo, los empresarios... ¿Qué tipo de empresario se hace cargo de un negocio de esta característica? Por eso Massa les está diciendo, oigan, este es nuestro negocio. Este es el negocio del Estado. Y ustedes están ahí porque nosotros les hacemos ganar plata. ¿Está claro? Así que chito la boca. No me extorsionen porque no sé cuál será el porqué. ¿Por qué ahora están todos ahí? Mirá cómo aplaudieron. Esto es una escena... Hombres de cámaras de transporte, no empresarios. Bueno, muchos de ellos tienen empresa, por supuesto, pero son las personas que son presidentes de cámara, ¿no? Son todos partes del sistema, que saben, que viven de un burócrata de turno que es el que abre la canilla o cierra la canilla. Bueno, veamos el momento, porque la palabra parásito, si le suena fuerte, no la dije yo, no la dijo Paulino, la dijo Massa. ¿Tá? Los trató de parásitos hoy, a mitad del día. Sí, mediodía. ¿Podemos verlo? San Fernando. Pero a los que son parásitos del Estado y pretenden extorsionar, les decimos, no les tenemos miedo, los vamos a enfrentar para defender el derecho de la gente a viajar para ir a trabajar. Típico del manual kirchnerista. Los empresarios son los malos.
¿no? Siempre la culpa es del otro. El Estado es el Estado es el que te cubre, el Estado te cuida. De 85, cada 100 pesos de boleto, 85 pone el Estado. Eso dijo Massa. Hay estadísticas que hablan de 87, 88, correcto. Bien. Pero en cualquier de los casos está bien. Había dicho 80 en San Fernando, ahora dijo 85. Poneme un tuit de Lucas Romero sobre esto. Yo lo retuiteé. Me pareció muy interesante, politólogo, Lucas, siempre con una visión... Fanático de River. ¿eh? Muy aguda, Lucas, que de alguna manera da vueltas a esta historia, ¿no? El revés de la trama que quiere mostrar Massa, que quiere mostrar este gobierno. Dicho todo esto de Massa y de esa puesta en escena, es el único que está a cargo, ¿entendés? Vos lo ves a Alberto Fernández. Yo le escuchaba hoy a Kelly Olmos como un alma en pena, sin ningún tipo de poder, la ministra de Trabajo, no sé, una payadora. Comentarista. Una comentarista de la realidad, la tía Kelly. No, dijo que están disconformes con los subsidios, quieren más y por eso... una relatora. Patronal. Sí, una relatora. Un lockout patronal. Dicho sea de paso, un conflicto que hace un mes entró en conciliación obligatoria, se renovó. Por supuesto. Y llegamos acá. Acá lo que tenés hoy en la Argentina es, vos me preguntaste, ¿cómo lo hace? ¿Como candidato o como ministro? Como el único tipo que está a cargo, que quiere estar a cargo y que como está a cargo, se hace cargo e impone los cargos, ¿entendés? Impone los cargos. No, sí, tiene todo el poder. Todo el poder lo tiene Massa. Alberto Fernández está sin agenda hoy. Pero por supuesto. Ayer estuvo en Catamarca, hoy está sin agenda, está supuesto. presidente. Ahora, Cristina Fernández de Kirchner. Le ha endosado el poder a Massa. Acá está. Ocupa. Hacete cargo, Sergio. Ahora sos vos. Hacete cargo. Y le dijo, ya en público le dijo, y acordate la inflación. Y la estructura de precios. Y vos hacete cargo, yo te voy a tirar piedra cuando yo quiera. Ahora, Sergio Massa, que es el más audaz de todos los políticos argentinos que yo conozco, audaz, con actitudes que desafían la ley de la gravedad. Con enorme vocación de poder, sí. Exacto, yo diría, una bulimia de poder. Fíjate lo que dice Lucas Romero, que es lo que estamos charlando vos y yo. El Estado quejándose de la queja de empresarios subsidiados por el Estado, que se quejan que el subsidio estatal al transporte se volvió insuficiente por la inflación que genera el Estado por su insolvencia fiscal, que es la que impide subsidiar al sistema. Parece un juego de palabras, pero es una síntesis extraordinaria de esta mesa donde están sentados Frankenstein, el Estado, Drácula, los empresarios chupasangres, y el hombre lobo, Roberto Fernández, el sindicalista de la UTA. ¿Entendés? Entonces, te dicen, che, a ver, ¿quién es el bueno en esta película de terror? Tenés que elegir entre Frankenstein, Drácula y el hombre lobo. Sí, una cosa, a las 5:30 se levanta y es el tema ya a esta hora. Me quedé pensando cómo se va a tamizar la campaña, ¿no? Porque en el medio Massa no logró el acuerdo con el fondo, sí reprogramó pagos para fin de mes. Tuvo la osadía de hacer circular ayer que había hablado con el ministro de Finanzas de Egipto para, en entente con Egipto, siendo Argentina y Egipto los mayores deudores del fondo, hacerle un boicot al fondo, no pagarle y que el fondo sea el que tenga el problema. Está jugando con el fondo al chicken game, el juego de la gallina. A ver quién se aparta primero, antes de chocar. 2 segundos antes de chocar. Ese es Massa. No sé cómo terminará. Señor, te mando un abrazo porque tengo que volver al Ministerio de Economía. Urgente. Abrazo grande, hasta Paulino. El lunes. Volvemos allí a ver qué está pasando. ¿Quién habla? Trabajo en todos lados del gobierno nacional que podamos hacerlo. Pero trabajar directamente con las empresas del transporte para verificar aquellos costos, aquellas dificultades, aquellas situaciones vinculadas a neumáticos, a combustible, a lo que significa el costo del transporte, que han tenido los empresarios del transporte también hoy el acuerdo de tratarlo a partir del día lunes de manera directa. Con lo cual, por un lado se levanta el paro, por otro lado se paga a los trabajadores el salario acordado en la paritaria con la UTA y finalmente vamos a llevar adelante esta mesa de trabajo para que no suceda. Y ustedes dirán, ¿por qué la mesa de trabajo ahora? En realidad el diálogo es siempre, es permanente, es permanente. Tenemos líneas directas de diálogo con las cámaras del transporte. Pero lamentablemente
alguna situación que cada uno explicará, dio este resultado de estos 2 días que aflige mucho justamente a las personas que necesitan del transporte público de pasajeros, que es esencial y que así lo ha tratado el Ministerio de Trabajo como una actividad esencial y que necesitamos restaurar inmediatamente. Ministro, recién Massa decía que la retención de fondos públicos puede constituir un delito. ¿Va a haber algún tipo de denuncia por malversación de fondos por parte de las cámaras empresariales? Mire, nosotros hemos planteado públicamente que cuando hay fondos depositados en cuentas de empresas particulares destinadas a salarios, esos fondos deben ser destinados a salarios. Y lo que hemos obtenido como acuerdo del día de hoy es eso. Comienza a pagarse el salario conforme a la paritaria actualizada. Bien, esto es lo que se ha contado todo el día, esto lo he escuchado todo el día, se lo he escuchado a Kelly Olmo. Acá el Estado le puso la plata a los empresarios para que paguen los salarios. Javi, ¿cómo te va? ¿Cómo Buenas va? tardes. Buen viernes, Pablo. Esta es la historia de todo el día. Sí. La plata que les dio el Estado a los empresarios era para pagar salario. Los salarios lo usaron por el costo de transporte porque lloran que dice que no les alcanza. Y nosotros les dimos la plata para los salarios y no sé en qué se la gastaron los empresarios. Y esta es la historia. Y los empresarios dicen que no podemos comprar goma, no podemos comprar... Nos aumentó, todos los insumos del transporte nos ha aumentado, el combustible nos ha aumentado. ¿Qué se creen que vamos a hacer? Entonces, es una pelea de un sistema que ha fracasado. Y todos esos que están ahí parados, dando pena, estos burócratas que están dando pena, estos funcionarios que dan pena, el señor Roberto Fernández, que no sabía si era el Coco Basile, o con un gran saludo al Coco, ¿no? Un grande el Coco. O el representante de la UTA, un representante de la burocracia sindical que atrasa al país, ¿no? Pero es el gran dirigente de la UTA. La UTA está canibalizada, está tribalizada, tiene líneas internas la UTA por todas partes, paran cuando quieren. Bueno, este señor sigue al frente. Esto es lo que queda de la pata sindical del movimiento peronista, nacional peronista, ¿no? Roberto Fernández, ¿no? Al que por supuesto le han aparecido opositores, porque es un verdadero inútil a la hora de solucionar problemas de fondo. El que hablaba, Pablo, es Diego Giuliano, te lo aclaro por No lo conocía. Claro, por eso lo cuento. Diego Giuliano es el actual ministro de Transporte del gobierno de Alberto Fernández, un hombre que responde políticamente a Sergio Massa, reemplazó a Mario Meoni, el fallecido ex ministro de Transporte. Estaba también Jorge Donofrio, ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, lo aclaro por si no lo conoce la gente. Son los que estaban a cargo de tratar de resolver el problema. Ahora los títulos son: Sergio Massa levantó el paro de transporte. Obvio. ¿Qué hizo Sergio Massa? Sabe montar las mise en scène, ¿no? Sabe montar escenografías, Massa. Llamó a una mesa de resolución del conflicto del transporte. Decía Lucas Romero en tono irónico: la Argentina debe ser uno de los países con mayor cantidad de mesas de resolución de conflicto por habitante del mundo. Se patea el problema para adelante, nada más. Mirá, en esta Argentina de capitalismo prebendario, en esta Argentina de empresarios parasitarios, Sergio Massa es el producto del capitalismo que tenemos. Y él sabe cómo manejar este tipo de capitalismo. Por eso parte del establishment está feliz, como Riquelme, está feliz de que Massa sea candidato de Unión por la Patria. Está feliz porque no está extraviado, no es un chavista extraviado, pero puede hacer el rol y cumplir el rol que demande la hora. El rol que demande Cristina cuando se junta con los derechos humanos, con los organismos de derechos humanos, el rol que demande este capitalismo prebendario. Y se lo voy a decir con conocimiento de causa. Cuando fue el conflicto con las petroleras, que querían aumentar más del 4%, ¿te acordás? Sí, claro. Que amenazaron con un aumento del 9%. Massa lo llamó a los empresarios, primero a YPF, y dijo: ustedes no aumentan más de 4%. ¿Está claro? Imagínense el poder de la arbitrariedad. Y Massa mandó a decir: no va a haber aumento. No, pero que los empresarios ya van a ver. Y llamó a Shell y llamó al resto de las petroleras y a todas las empresas y les dijo: no, señores. O sea,
Esta es la discrecionalidad del Estado argentino y también del sistema empresario, que absolutamente gira en torno del Estado y en torno de las prebendas o de los castigos. Es un chavismo castigador disfrazado este. Mire, la economía argentina nunca ha estado tan cubanizada como en estos últimos 4 años de Alberto Ángel Fernández. Cubanizada significa intervenida, hiperregulada, en manos de una oligarquía que maneja con mucha impericia los hilos del poder. Javi, empecemos a desarrollar, digamos, la lógica de lo que ha pasado hoy. A las 17:30, en unos minutos, supuestamente, se levanta el paro de colectivos que hoy dejó a millones de personas, y ustedes lo han visto a lo largo del día, sin poder ir a trabajar, pagando cifras siderales por tomarse un remis, para poder llevar a los chicos a la escuela. Bueno, más de 16 horas de paro de colectivo, Pablo. El gobierno responsabilizó directamente este mediodía a 2 empresarios con nombre y apellido. Uno es el dueño de la empresa Dota, estoy hablando de Ángel Faijá, y el otro es el dueño de la empresa Metropol, estoy hablando de Eduardo Sbikoski. Son los 2 apuntados por Sergio Massa. Recién apuntó contra la ministra de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, es Manuela López Menéndez, en una crítica también a Rodríguez Larreta, a la Ciudad de Buenos Aires. Dijo, me hubiera gustado que estén. Yo quiero preguntar a ver si fueron invitados. Me sería muy interesante. Estamos buscando a la ministra de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, al jefe de gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, Felipe Miguel, a ver si ellos fueron invitados a esta puesta en escena, si fueron invitados a ser también mediadores del problema o simplemente fue una factura política de Massa. Pero más allá de estas chicanas políticas, Pablo, entre Massa, el gobierno de la ciudad, los empresarios, lo concreto es que el sistema de transporte público en la Argentina viene de un deterioro de 20 años consecutivos y hoy está en una crisis, te diría, terminal. Hicimos varias placas. A ver, te invito a repasar la primera, que tiene que ver con los precios que se pagan en el interior del país, porque este es un gobierno que habla de federalismo. Fíjate lo que pagan en el interior del país, Pablo. En Rosario, totalmente, 120 pesos, en Mar del Plata, 180, en Córdoba hay un aumento pendiente a partir de julio, están pagando casi 100 pesos, en Bahía Blanca 140, en Salta 110, en Capital Federal el boleto mínimo es de 46 pesos. Perdón, en esta Argentina devaluada y sin moneda, si a estas tarifas, a estos precios del boleto de colectivo los llevas a nivel internacional, sigue siendo la nada misma. En términos internacionales, en las grandes ciudades del mundo, un boleto de colectivo no baja del $1.50 hasta $2, $2.50 en algunos casos. Listo, ¿no? Pero lo que se paga en el conurbano, en el AMBA, con empresarios hipersubsidiados, donde el negocio siempre ha sido así, ha sido un negocio entre fulleros, entre el Estado fullero y los empresarios. ¿Vieron Fullero, un experto en trampas? Como Cristina le dijo socarronamente a Massa. Che, vos sos medio fullero. Bueno, el negocio de los colectivos es un negocio entre fulleros. Y en el AMBA en particular, con un costo que paga el resto del país para que sea subsidiado el AMBA. Por eso se revela el poder político cuando dice, ¿cómo me van a hacer esto? Si son los tipos más privilegiados, entre comillas, donde el Estado le garantiza la rentabilidad. Vamos al comparativo de precios, Pablo, para que tomemos dimensión de lo que equivale el costo del boleto en el AMBA. Porque, claro, quedó totalmente desfasado, totalmente desvirtuado. Por ejemplo, para compararlo, fíjate, el boleto de colectivo te decía 46 pesos con 35 centavos. Un kilo de yerba, ayer lo hablábamos, 1.300 pesos. Un kilo de yerba. Un kilo de leche en sachet, 270 pesos. El kilo de pan, alrededor de 400, 500 pesos. Los caramelos, Pablo, te lo puse para modo simbólico. 20 pesos vale un caramelo. 3 caramelos, un viaje vale menos que 3 caramelos. 2 caramelos y medio. 2 caramelos y medio. Para tener una idea, en los 90 el boleto de colectivo valía 80 centavos de dólar. Seguimos con las placas. 80 centavos de dólar hoy al Blue. Sería 300 pesos. Alrededor Ponele, de 300 pesos. Sí. Es que 300 pesos es el valor de hoy. Es el valor técnico del costo del pasaje, que es lo que establecen los cálculos técnicos por el valor de insumos, toda la polinómica que establece el costo de llevar un pasajero en
con los actuales costos en el transporte. Y este sistema, Pablo, no le cierra ni a los pasajeros ni a los trabajadores. Fíjate en la próxima placa cuánto gana bueno, ahí tenemos ahí lo está, que es, de lo que vos estamos decías, hablando. Perdón. Fíjate, el costo real del boleto, estos son datos de AETA, es la Asociación de Empresarios del Transporte, 300 pesos, se calcula que es el valor teórico. El subsidio por boleto, y acá está el desfasaje, ¿por qué no cierran los números? El gobierno subsidia 162 pesos por boleto, pone 38.145 millones, pero el costo del mantenimiento mensual del sistema de transporte en el AMBA es de 60.000 millones. Ahí hay un agujero. A ver, de nuevo, para que se entienda. ¿Saben qué se está discutiendo y por qué el gobierno reacciona de esta manera con los empresarios? Porque el gobierno dice que esto es un lockout patronal, que manda a la UTA, que no se sabe nunca si está del lado de los choferes o del lado de los patrones, manda a la UTA a parar o a los otros gremialistas para que los empresarios finalmente puedan obtener del Estado más subsidio. Entonces, lo llama extorsión. Los empresarios, yo les pregunto, ¿por qué son empresarios si viven llorando que el Estado no les da lo que realmente les cuesta? ¿Van a pérdida? ¿Qué le pasa a un empresario? Por eso, si se ofenden porque uno les dice que son Drácula, que son empresarios parasitarios, ¿por qué están en el negocio? ¿Tan mal les va? ¿Por qué están en el negocio? Porque es un negocio montado en extorsiones cotidianas, permanentes. Extorsiones de la UTA, extorsiones de los empresarios, extorsiones al Estado. Y a los municipios, porque yo recuerdo, vengo de Córdoba, los paros de la UTA en Córdoba son un clásico. Entonces, te paralizan la ciudad, te paralizan la provincia, que el transporte de media distancia, que el transporte de larga distancia, que el transporte urbano. Como dice Javi recién, los que somos del interior, Javi de Misiones, yo de Córdoba, sabemos perfectamente, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos, que Buenos Aires siempre pagó el boleto regalado. ¿Por qué? Por la política. Por este Estado pamperonista, ¿no?, que le hace creer a los trabajadores, a los millones y millones de trabajadores del AMBA, que viajar es gratis. Como pretendió el kirchnerismo decirte que la luz es gratis, que el transporte es gratis, que el gas es gratis, que todos los servicios eran gratis. Bueno, entonces, este Massa, que hoy aparece como un super Massa ofendido por los parásitos de los empresarios, sabe perfectamente que el sistema que él co-gobierna, porque su gente está en el Ministerio de Transporte desde el año 2019, es un sistema que vive de empresarios parásitos. Mirá, Pablo, hoy Diego Cabot publicaba una nota en La Nación muy interesante que hablaba de 20 años de destrucción del transporte público. Hicimos una placa para que veamos cómo fue la evolución de los subsidios en los colectivos, en los trenes y también en el subte. Fíjate hoy en los colectivos, Pablo, en el año 2003 no había subsidios, es la placa número 7, fíjate. Bueno, esta tiene que ver con la radiografía. Cómo se compone, pero está bien, dejémosla, expliquemos, porque es un gran trabajo que se ha hecho en la producción para explicar, queríamos hacer la radiografía de este problema. Acá está lo que te mostraba, lo que te contaba recién, Pablo. Fíjate, 2003 no había subsidios, te contaba, 75 centavos el mínimo, 80 centavos valía el colectivo. Listo, se pagaba, listo, tenías que movilizarte, pero ¿qué había? Y se acababa, digamos, hasta ahí, comparado con hoy, sí, aún cuando había explotado la convertibilidad, aún todavía tenías un país con algo de moneda, ¿ok? Con algo de moneda. Y tenías una década del 90 que le había permitido al sistema, digamos, a tener equipamiento, invertir en capital, ¿no? En capital, bienes de capital. Con lo cual, todo lo que ocurrió después, seguí contándolo, se transformó en el kirchnerismo subsidiador,
¿no? El modelo de 20 años. Y a partir del 2003 empieza la política kirchnerista justamente de subsidiar con Ricardo Jaime a la cabeza, secretario de Transporte. Y fíjate, terminamos en 2015 con el 71% del boleto subsidiado. En 2012 fue la tragedia 11, terminó con muertos. Fíjate, el gobierno de Mauricio Macri, Pablo, logra reducir el subsidio del Estado con un fuerte costo, ¿no? Al 63%. Y hoy récord, Pablo, 88% del boleto subsidiado. Está Felipe Miguel en línea con nosotros, el jefe de gabinete del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Massa le acaba de pasar una factura al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por no estar presente allí la ministra de Transporte de la ciudad, porque esto también dijo Massa, podemos poner el corte cuando lo tenga ahí la mesa de noticias, que como afecta a millones de personas, de ciudadanos que se transportan en la Ciudad de Buenos Aires, debería haber estado recién. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal todos? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué pasó? ¿Que no estuvieron o no los invitaron? Nadie nos invitó, ni nos avisaron, ni nos dieron ninguna forma de enterarnos que debíamos participar además, en un conflicto que es de competencia del gobierno nacional. Porque como todos ya sabemos y lo hemos charlado y explicado muchísimas veces, la competencia sobre el transporte de colectivos en el AMBA es competencia del gobierno nacional, con lo cual, primero es un conflicto que no responde a nuestras competencias. Segundo, en particular, en relación con este paro, las condiciones, tampoco sabemos las razones en detalle, cómo se dan y cuáles son las argumentaciones de una parte, como son las empresas o el gobierno nacional, ni los pormenores de la solución de este conflicto que se acaba de anunciar, pero mucho menos podemos participar si además nadie nos convoca. Con lo cual, la verdad es que no se entiende esta crítica, esta queja, o vaya a saber lo que quiso hacer el ministro de Economía, porque no se entiende. Bueno, no, a ver, se entiende desde el plano de la campaña política, y ya lo planteo más que como funcionario de la ciudad, como hombre de la oposición al gobierno nacional. Massa está viendo fantasmas, habló de un empresario al que le llaman el amarillo, digamos, por su pertenencia política. Massa cree que esto es como una especie de conspiración político-empresarial contra él, que tiene a cargo desde el año 2019 en el gobierno de Alberto Fernández el área de transporte. Yo creo que igual que otros conflictos, situaciones, son el resultado de un pésimo gobierno, de un desmanejo absoluto de las finanzas del Estado, de generación de déficit, de inflación, de falta de trabajo. Este es el resultado de eso. La verdad es que el resto de las explicaciones, si no logran controlar la inflación, si no logran poner el aparato productivo de movimiento, es decir, la verdad es que si el gasto del Estado se sigue de manera descontrolada, entonces querer atribuir estos conflictos a otras explicaciones, la verdad, a esta altura de los acontecimientos, los argentinos ya no se la creen, no se los puede engañar permanentemente con tanta facilidad durante tanto tiempo. Bueno, habló de empresarios parasitarios, habló de extorsión de estos empresarios. Dijo que el Estado pone 85 pesos por cada 100 que paga, por el 100 que paga el boleto, digamos, el usuario, el Estado pone 85. Pero también es parte del desmanejo. Yo no voy a tomar partido porque además no formo parte de esas definiciones de cuánto es el subsidio, de cuánto es el aumento de las tarifas, que no administramos esas condiciones y esas particularidades, pero lo que no hay duda es que también, así como lo decíamos en materia de inflación, en materia tarifaria, también hay un desmanejo absoluto. Y un día, cuando uno no gobierna y gobierna pésimamente, se ven las consecuencias. Exacto. Cuando hay un Estado hiperregulador que tiene que hacer el arbitraje permanente en un contexto de inflación descontrolada, de precios relativos rotos, de una distorsión de precios generales de la economía, digamos, la liebre salta por cualquier lado, por el lado menos pensado. Lo que pasa que en el sistema de transporte, como está diseñado, lo que pretende el poder político, y esta es una interpretación personal, es que los empresarios, musarela, muditos,
porque la rentabilidad viene siempre del subsidio del Estado. Mira, lo que es muy difícil pretender es que en este contexto de inflación no se toquen las tarifas, se invierta, no se reciban los subsidios y que el sistema funcione correctamente. Ahora, Felipe, el que paga permanentemente parche sobre parche. El que paga en los platos rotos siempre igual es el pobre laburante. Hoy hemos tenido todo un muestrario de personas que han tenido que sacar 7.000 pesos, 3.000 pesos. Le regalan 50 pesos un boleto y de golpe tienen que pagar 7.000, 3.000 en un remis. Pablo, coincidimos al 1000% y por eso, entendiendo esa situación y en el contexto en que además los trabajadores, todos los laburantes que tenemos que ir a trabajar, el impacto que eso tiene desde la ciudad, tratamos de acompañar, porque obviamente entendemos que no soluciona, pero tratamos de acompañar y sacamos estas medidas que son paliativos, lógicamente, ¿no? Pero que no hubiera control del estacionamiento, que el estacionamiento fuera gratuito, que el peaje también fuera gratuito, que se pudiera estacionar en lugares donde habitualmente está prohibido. Pero son paliativos, no resuelven y como de costumbre. Tenemos un gobierno nacional que no aborda los temas para resolverlos de fondo. Totalmente. No, bueno, un presidente que hoy no ha tenido ni agenda, imagínese. Gracias, Felipe. Gracias a ustedes, un saludo. Pablo. El jefe de gabinete porteño. ¿Por qué lo convocamos? Porque Massa dijo que le pegó un palito político, ¿no? Porque dice, acá deberían estar sentados las autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la ministra de Transporte, cuyo nombre es... Manuela López Menéndez. Exacto. Sin embargo, un palo político, ¿no? Una chicana política de Massa al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o a la administración de la ciudad. Y Felipe Miguel dice, si nosotros no tenemos nada que ver en esto. No decidimos en esto. El transporte depende del Ministerio de Transporte a nivel nacional. Pablo, te hablaba también de un sistema que no funciona para los trabajadores, porque los sueldos de los choferes, tenemos una